queridos hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, vamos a darnos cuenta que en la Biblia hay una larga lista de caminatas que son inolvidables. Comenzando por nuestro buen Dios, que la palabra en Génesis nos dice que Él caminaba en las tardes por el huerto del Edén. También nos muestra el largo camino que Abraham recorrió hasta el monte Moriah con el propósito de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. También nos muestra la caminata que llevó a cabo Moisés, esa caminata libertadora para sacar al pueblo israelita de la opresión y la esclavitud egipcia atravesando el mar. También nos muestra esa caminata durante 40 años que el pueblo realizó en el desierto. También tenemos la caminata que Josué realizó rodeando la muralla de Jericó antes de que cayera. Nos muestra también la caminata que hizo Jesús desde el pretorio hasta el Gólgota, llamada por muchos el Vía Crucis. Nos muestra también esa caminata inspiradora cuando Jesús se encuentra en el camino con los 2 discípulos camino a Emaús. También podemos apreciar el caminar sobre las aguas que tuvo nuestro Señor, y quizás una caminata inolvidable fue aquella que Pedro realizó caminando sobre las aguas con la compañía de nuestro Señor. Y es de esto que yo quisiera compartir el día de hoy con ustedes. Este pasaje que lo tenemos en Mateo 14, 22 al 33, llamado Jesús anda sobre el mar. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quisiera resaltar que este episodio también lo tenemos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan. Y a lo largo de este compartir voy a recurrir a las citas que allí encontramos para poder explicar un poquito más el propósito de este mensaje. Lo primero que podemos apreciar en este pasaje es que Jesús se aparta de sus discípulos. Tenemos que entender que el contexto en que se lleva a cabo este episodio se lleva a cabo después de la multiplicación de los panes y peces. Y esto es muy interesante, lo que nos muestra Mateo en el versículo 22 y 23. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Juan agrega algo más en el capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús entendió que el propósito que tenían las personas tenían una intención equivocada de hacerlo rey. Ellos quizás pensaban, si él ha podido hacer esto con la multitud, ¿qué más podría hacer por nosotros? Y vemos que los hombres manifiestan en sus corazones intenciones totalmente equivocadas, quizás intenciones egoístas, y esto propició que el Señor se despidiera a la multitud y él subiera al monte a orar. Pero ocurre un acontecimiento que el pasaje nos muestra, que es que la barca donde estaban sus discípulos estaba siendo azotada. Y a pesar de que Jesús no estaba con ellos, Jesús estaba orando, y todos sabemos que el Señor sabía lo que estaba pasando en el mar. El Señor los manda a los discípulos. Esto es algo que tenemos que resaltar. El Señor mandó a sus discípulos a que se adelanten a ir a la otra orilla, sabiendo por la tormenta que ellos iban a pasar. Y esto nos hace reflexionar que muchas veces el Señor permite que haya problemas en nuestra vida y a veces Él los programa en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Dios es malo? ¿Dios no tiene misericordia de nosotros? No. El propósito de todo ello es que Dios quiere enseñarnos de que somos ineficaces, somos insuficientes, somos incapaces de poder solucionar nuestros problemas. Y para ello tenemos que involucrar a Dios en nuestros problemas, en nuestras tormentas, que solamente lo miremos a Él. Jesús sabe lo que iba a pasar. Jesús sabe lo que iba a pasar en el mar. Y Él se va a orar porque Él estaba intercediendo por sus discípulos para que ellos entendieran esta enseñanza que Él quería darles a través de esta tormenta. En Mateo 14:24 dice que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, y en el versículo 25 nos habla aproximadamente de la hora en la cual ya se está llevando a cabo todo este acontecimiento. Era la cuarta vigilia de la noche, es decir, estaban entre las 3 y 6 de la mañana. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, dice Juan 6:16. Y en el versículo 17 de Juan 6 nos dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Como lo dije anteriormente, la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Y los discípulos estaban preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos atravesando esta tempestad? ¿Por qué Jesús no está con nosotros? En Juan 6:18 dice la palabra, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Nos está mostrando la lucha que estaban teniendo los discípulos. Ellos habían partido como a las 6 de la tarde en la primera vigilia, y podemos apreciar que de la primera vigilia a la cuarta vigilia están aproximadamente 9 horas batallando con esta tormenta. En Juan 6:19 nos dice, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, qué interesante, en todo este tiempo, en estas 9 horas aproximadamente, ellos habían remado 5 kilómetros de los 8 que era este viaje. En Marcos 6:48 nos dice el Evangelio, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos estaban en la barca contra el viento que los azotaba, y el Evangelio de Marcos nos refleja la situación en la cual estaban atravesando los discípulos en ese momento. Estaban ya fatigados. Hay que considerar que eran 9 horas que ellos estaban siendo azotados por el mar. Luego vemos en el capítulo 14 de Mateo, versículo 25, donde podemos apreciar que Jesús va hacia ellos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo le hemos dicho anteriormente, Jesús estaba en el monte orando, pero Jesús sabía lo que estaba pasando en el mar. Y muchas veces nosotros nos preguntamos,
El Señor sabe por la tormenta que estoy atravesando en mi vida. El Señor sabe por los problemas que me están agobiando. Yo te aseguro algo, hermano y hermana, que puedes escuchar este mensaje. Dios sabe por lo que estás pasando. Y Dios está orando por ti. Dios está intercediendo por ti. Dios está en su monte santo intercediendo por ti, por mí, por su pueblo. Porque a pesar de que tú no lo veas, Él sabe por aquello que tú estás pasando en este momento. En Mateo 14:26 nos dice el Evangelio, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En Marcos 6:48 nos dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En Juan 6:19 dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Qué interesante. Ellos estaban yendo contra la corriente, yendo contra el viento, y Jesús venía caminando tranquilamente y los estaba alcanzando. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Jesús los estaba alcanzando a pesar que el viento era contrario. Jesús, caminando, los estaba alcanzando después de ellos estar 9 horas en el mar sin poder haber avanzado lo que ellos esperaban. En Marcos 6:49 dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. La pregunta era, ¿por qué estaban asustados? ¿Por qué no podían entender de que la única persona que podía hacer esto, caminar sobre las aguas, era Jesús? Habían salido de un milagro extraordinario que era la multiplicación de los panes y peces, alimentando a más de 20.000 personas. Y ellos estaban en medio de la tormenta y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Marcos nos muestra el por qué tuvieron miedo. Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando los hijos de Dios no entienden el propósito de Dios, cuando no entienden el Evangelio, no entienden el mensaje que Dios les está dando, cuando hay corazones endurecidos, cuando hay corazones rebeldes y comienzan el tiempo de crisis, comienzan a atravesar los problemas, comienzan a venir los vientos y tempestades a sus vidas, la primera reacción que surge en este tipo de personas es el temor. ¿Por qué? Porque no habían entendido de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando tú tienes temor, estás reflejando que no has entendido el tipo de Dios que tú tienes. No has entendido lo que Jesús puede hacer en tu vida. No has entendido que es el que tiene el control de todas las situaciones que rodean tu vida. ¿Y por qué? Porque tu corazón está endurecido. Porque todavía no tienes la mirada puesta en aquel que salvó tu alma de una eternidad en el fuego. No habían asimilado ese gran acontecimiento de la multiplicación. En Mateo 14:27 la palabra nos dice, mas enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En Marcos 6:50 dice la palabra, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Mateo nos muestra un acontecimiento que se da y que no está reflejado en el Evangelio de Marcos ni en el Evangelio de Juan. Y nos habla acerca de Pedro. Todos conocemos cómo era el temperamento de Pedro. Pedro era una persona impulsiva, Pedro era una persona colérica, era una persona que era fuera de lo común, era diferente a los demás. Y uno es ese tipo de personas que uno no sabe lo que puede hacer. En Mateo 14:28 nos dice lo siguiente, que no está ni en Juan
ni Marcos. Nos dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De los 12 que estaban en la barca, fue el único que pensó en bajarse del barco y caminar sobre las aguas. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Señor, si tú me ordenas hacerlo, yo sé que puedo caminar sobre las aguas. Yo necesito que tú me digas, que tú me des la orden, que tú me des el llamado. Y Jesús responde en Mateo 14:29 y él dijo, ven. Y esto es muy interesante entender, hermanos, que la fe en la cual nosotros tenemos que movernos no es una fe ciega. La fe no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es el reconocimiento de lo que Dios ha dicho a través de su palabra y la disposición que nosotros tenemos para hacerla, para cumplirla. Y esto nos debe llamar a otra reflexión acerca de lo que es el llamado y lo que es una carrera al servicio de Él. ¿Y por qué quiero hacer esta comparación? Para poder entender si nuestros propósitos en servir a Dios son los propósitos correctos. Un llamamiento es algo que yo hago para Dios. Una carrera es algo que yo escojo por mí mismo. Un llamamiento es algo que yo puedo recibir. Una carrera promete categoría, dinero, poder y fama. Un llamamiento produce y promete dificultad y quizás bastante sufrimiento. Una carrera tiene que ver con promociones, con ascensos. Un llamamiento por lo general no es una cuestión de ascenso, sino es una cuestión de descenso. ¿Y por qué digo esto? Porque el que quiere ser el primero, la palabra nos dice que tiene que ser el último. El que quiere ser mayor, tiene que ser el más pequeño. Vemos entonces que Pedro no estaba dispuesto a ejercer una carrera en este momento, cuando él intentaba caminar sobre las aguas. Pedro lo que estaba esperando era un llamado de Dios. Y debemos analizarnos si verdaderamente en el servicio que queremos hacer a Dios, lo estamos haciendo por un llamado o lo estamos haciendo con la intención de tener una carrera en el servicio del Señor. En Mateo 14:29 dice la palabra, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo no tengo idea cuánto duró esta caminata. Aparentemente fue muy corta y quizás fueron los 15 segundos de fama que Pedro tuvo en ese momento, porque todos sabemos que Pedro comienza a hundirse. En Mateo 14:30 nos dice la palabra, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. La pregunta es, ¿qué hizo a Pedro hundirse? Pedro, mientras estaba dirigiendo su mirada a Jesús, él pudo hacer algo que era sobrenatural. Y esto fue observado por los 11 que se quedaron en la barca. Pero, ¿qué hizo que Pedro se hundiera? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, cuando se dio cuenta de los vientos que azotaban, cuando se dio cuenta de la tempestad y comenzó a redirigir la mirada a Jesús, y cambió por ver el viento, por ver la circunstancia que lo rodeaba, Pedro se comenzó a hundir. Y Pedro entendió en ese momento una de las lecciones más importantes, que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús cuando estemos en diferentes pruebas y dificultades. Porque cuando tenemos la mirada puesta en nuestro Señor, yo te aseguro algo, la tempestad va a estar, pero vas a salir airoso. La tempestad
Va a continuar quizás en tu vida, pero vas a tener las fuerzas para salir adelante. Vas a tener la capacidad de poder caminar sobre las aguas. En Mateo 14:31, Jesús le dice, al momento Jesús extendiendo la mano deseó de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo 14:32 y 33, Jesús ya estaba al lado de sus discípulos. Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquellos que estaban en ese momento pudieron apreciar 4 milagros que se dieron simultáneamente en ese momento. La primera es que Jesús calmó la tormenta. Caminó sobre el agua. Pedro pudo caminar sobre el agua. Y el cuarto milagro lo vamos a ver y lo vamos a apreciar en lo que dice Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Ellos habían estado 9 horas luchando contra el viento, luchando contra la tempestad. Apenas Jesús subió la barca, Juan dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto rompió todos los límites de velocidad en ese momento. Apenas Jesús subió la barca llegó inmediatamente a su destino. Qué hermoso es saber que en nuestra barca podemos tener al Señor. Qué hermoso es saber que podemos contar con su presencia. Qué hermoso es saber que la presencia de Dios aquieta toda tempestad y nos lleva a nuestro destino. Yo quería compartir con ustedes algunas lecciones de vida que me ha traído esta lectura. Los discípulos experimentan la gloria al ser partícipes de un milagro tan sobrenatural como fue la alimentación de los 5,000. Pero ese mismo día en la noche, después de vivir la gloria, después de vivir la abundancia, después de ser partícipes de algo tan grande, en la noche ellos estaban experimentando la tormenta en medio del mar. Y esto nos lleva a una reflexión. La Biblia lo muestra a través de los ejemplos, que las tormentas forman parte de nuestra vida. No se van a alejar. Muchas veces vamos a vivir momentos de gloria, momentos de alegría, y también tenemos que estar preparados para las tormentas. ¿Y por qué lo digo eso? Quiero tomar 2 ejemplos claros y concretos. El profeta Elías había vencido a todos los profetas de Baal, momento cumbre de gloria, momento cumbre de su autoridad en el Señor. Pero inmediatamente después estaba corriendo de Jezabel, escondiéndose en las cuevas y temiendo por su vida. El Hijo de Dios tiene que estar acostumbrado a las tempestades. El Señor no nos ofrece una vida color de rosa, pero en las tempestades el Señor se manifiesta grandemente, hermanos. Otro ejemplo que tenemos es que durante el bautismo de Jesús, la palabra dice claramente que los cielos se abrieron, la gloria de Dios se manifestó, descendió el Espíritu Santo, mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y la palabra nos dice en los evangelios que inmediatamente después Jesús estaba siendo llevado por el Espíritu al desierto a estar 40 días sin comer y sin probar agua y siendo tentado por el enemigo. Hay que prestar atención al tiempo y a la frecuencia de las tormentas que atravesamos en nuestra vida. Algo que tenemos que tener claro también en nuestra vida es que nosotros no vamos a poder nunca tener el control sobre las tormentas. No vamos a poder tener el control de su tiempo, ni su frecuencia, de la intensidad de las tormentas que azotan nuestra vida. Los discípulos
tuvieron que esperar hasta la cuarta vigilia para que Jesús vaya a ellos. Estuvieron 9 horas batallando en el mar. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites que pasemos por estos momentos difíciles? Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Acaso no ves que estoy padeciendo? ¿Acaso no ves que estoy teniendo problemas angustiantes que debilitan mi vida interior, que debilitan mi salud? El Señor lo sabe, pero el Señor siempre actúa en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Nunca va a actuar en nuestro tiempo. Ya lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que el Señor tiene el control de las tormentas que azotan tu vida. Otro punto más. Para que Pedro pudiera tener esta experiencia de poder caminar sobre las aguas, él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que bajar de la barca. Yo quiero dejarles con un pensamiento hoy en día. Para poder caminar sobre el agua, tienes que bajar de la barca. Vemos acá que cuando Pedro pudo bajar de la barca, él comenzó a vivir algo sobrenatural en su vida. Él comenzó a experimentar algo que no podía experimentar estando en la barca. Pedro aprendió lo que es estar al lado del Señor y poder caminar sobre las aguas. Y las tormentas son tiempos de enseñanza. Las tormentas son tiempos en los cuales nosotros podemos aprender acerca de la suficiencia de Dios y la insuficiencia de nosotros para resolver nuestros problemas. Este relato nos revela una tragedia, y la tragedia está representada por aquellos 11 que se quedaron en la barca y que no pudieron experimentar en ese momento la gloria de Dios. Y esto me lleva también a reflexionar, si lo llevo al paralelo de la vida de la iglesia, que hay muchos que quieren estar en su barca, quieren permanecer en la zona de confort, no quieren arriesgarse. ¿Saben cuál es la tragedia de todo esto, mi querido hermano y hermana? Es que mientras tú te quedes en tu barca, no vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Mientras tú quieras seguir en la zona de confort, en la zona de comodidad, en la zona que representa para ti una falta de compromiso, una falta de querer servir a Dios, de querer tomar la cruz y seguirle, nunca vas a poder experimentar la grandeza de Dios en tu vida. Dios nos llama a no quedarnos en la barca. Dios nos anima a dar ese paso de fe. La fe no es un sentimiento. La fe es un enfoque concreto en lo que Dios ha dicho y en el cumplimiento de su palabra. Pedro se bajó de la barca porque él quería estar donde estaba Jesús. Y creo que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, ir donde está Jesús. Y muchas veces a Jesús lo encontramos en medio de los problemas, en medio de la tempestad. Pero cuando Jesús está con nosotros, cualquier cosa puede pasar. Todo tipo de bendición puede venir. Las tormentas en nuestra vida nos van a llevar a una intimidad con Dios. Nos van a llevar a un tiempo especial con Dios. Nos van a llevar a contemplar la gloria de Dios. Esa gloria que no la podemos contemplar estando en la barca. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros en este tiempo? Que dejemos nuestra zona de comodidad, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depender de Él, que entendamos que Él tiene el control de todo aquello que rodea nuestra vida, que aunque pareciera que no está con nosotros, Dios está intercediendo por nosotros. Él sabe por lo cual estamos pasando, Él sabe los problemas que agobian nuestra vida, Él sabe las enfermedades que rodean nuestra vida, pero Él tiene el control de las cosas. Dios es un Dios que sabe por lo cual todo lo que tú estás pasando. Yo quiero que recuerdes que Dios no está de brazos cruzados, Jesús no está de brazos cruzados, Jesús está siempre pendiente de ti.
Y la cuarta vigilia es un tiempo de gloria, porque el Señor nos recuerda que Él no se mueve de acuerdo a tu voluntad, Él no se mueve en tus tiempos, Él se mueve en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Pero hay algo, Dios no permitió que esa barca se hunda, Dios no permitió que Pedro se hunda. Él llegó a sus discípulos, y no hay viento y tempestad que pueda aminorar los pasos de Dios para darte el alcance. Vemos en la barca que a pesar de que había viento contrario, Jesús los estaba alcanzando. Si tú quieres caminar sobre las aguas, hoy más que nunca tienes que tomar la decisión de bajar de la barca. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que no abandona, y Él está siempre presente en medio de nosotros. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a entender que los tiempos son de Dios, pero por sobre todas las cosas, aprendamos a reconocer que Él es el Señor de nuestra vida y que Él está por encima de todo, mi querido hermano y hermana. Que Dios te bendiga en este tiempo, que Dios te bendiga este día y que Dios multiplique tu provisión, que Dios multiplique tu fe y te haga entender que la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es un enfoque que tú tienes de lo que Dios ha dicho y por eso tú le crees. Dios te bendiga en este día. Bendiciones para todos.